es Miguel Martín, quien conduce al aire que se llama Al aire con Miguel Martín. Y para que se den una idea de la clase de personaje que tenemos este día, les voy a decir parte del currículum vitae, que no se acerca siquiera al tamaño de persona que es este cuate, que de ustedes lo deberían de seguir. A partir de hoy están invitadísimos a darse una vuelta por su canal Al aire con Miguel Martín, que es un lingüista por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, periodista por parte del UNAM, profesor de inglés, fotógrafo y locutor. Es articulista en Regeneración y en Lore Molécula Oficial, autor y presentador del canal Al aire con Miguel Martín. Lo que pasa es que Miguel no les dice que habla como 4 o 5 idiomas, que es lingüista, un lingüista de los buenos, que hace unos análisis sensacionales acerca de la lengua, acerca del estudio de la lengua. Y le damos la bienvenida a mi querido Miguel Martín. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros este día. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo el domingo para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Ramiro, muchas gracias a ti y también, por supuesto, a la producción de Sin Censura, ¿no? Tan atenta, tan eficiente siempre, que uno los ve desde fuera y se imagina el día, sueña, fantasea con el día en que puede estar en esta señal tan reputada ya. Y pues aquí estamos. Es para mí un honor y casi podría decir que un sueño cumplido dentro de este nuevo paradigma de las comunicaciones, ¿no? ¿Quién iba a decir que se iba a volver una aspiración para nosotros los chairos? Si quieren, tomen eso como título de un próximo libro. El aparecer en un espacio que había sido antes vituperado, había sido ninguneado por los grandes medios y ahora pone a temblar a los medios corporativos y los pone a temblar en serio. Es divertido ver como tú dices, es un cambio de paradigma, es una idea distinta. De hecho, le hemos hablado, lo hemos platicado con nuestra jefa, Ceci Vega, porque es la verdadera jefa de todos nosotros. Hemos hablado de explorar nuevos espacios en los cuales se pueda ver el país desde una perspectiva totalmente diferente. Hemos entendido básicamente que pues llegamos a los límites del discurso, básicamente eso tratará el tema del programa hoy, llegamos a los límites del discurso. Nos hemos convertido digamos, pues una fuente de reacción al discurso de la derecha, pero no estamos creando un discurso nuevo que permita valorar lo que sucede en el país bajo una nueva perspectiva. Yo lo digo en todos los espacios, nosotros ganamos en el 2018, entonces obviamente tenemos que elaborar un discurso que esté acorde con esta nueva realidad, la realidad de las personas que pensamos que podemos tener un país diferente. Y de esa perspectiva me gustaría preguntarte qué elementos tú le ves para empezar, ¿no? Entrar en tema, ¿qué elementos tú le ves, Miguel, tú que eres tan sabio en este tema, ¿qué elementos ves, ¿no? Desde la lingüística, desde la sociología, desde el periodismo, ¿qué elementos hay? ¿Qué elementos podemos rescatar para que la gente entienda cómo se va construyendo este nuevo discurso? Mira, creo que el primer aspecto importante es la irrupción Sí. de la brosa, es el portazo que dimos. ¿Por qué? Porque, y es paradójico, fíjate, si lo vemos desde una perspectiva histórica, ¿no? Como incluso desde la academia, ahora están los que les dicen los buena ondita, ¿no? Es la gente que, Sí. pues que se dice de izquierda, pero que nunca se ha comido un taco de canasta ñango de Chapultepec, ¿no? De a peso. Y solo eso, y aguantar el hambre. Pero fíjate que desde esos círculos se nos llama la periferia. Algunos que decían, ¿dónde estabas todo ese tiempo? ¿Por qué no? Bueno, ¿dónde estábamos? Pues no somos parte de la academia, porque somos gente, pues que a lo mejor tenemos ciertos estudios y a lo mejor cometimos, viniendo de barrios como Nesa, que es mi caso, la tontería de no solo de estudiar una, sino de estudiar 2 carreras de esas que te dicen te vas a morir de hambre. Pero fíjate cómo es paradójico en perspectiva histórica, porque estos, lo que llaman ahora la periferia, y te digo despectivamente, eran pues pueblos señoriales, eran más bien señoríos como Texcoco, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí donde estoy yo mismo, era parte de los dominios de Nezahualcóyotl y después de Nezahualpili. Por ejemplo, Iztapalapa, que era también casi una polis, ¿no? Una ciudad-estado muy importante, donde cada 52 años se renovaba el fuego nuevo. Igualmente, otro señorío importante, por ejemplo, era el de Xochimilco, y también en Ecatepec era un centro ceremonial. Y fíjate que todo eso, en el paradigma nuevo que se crea, pues terminamos siendo algo impuro, algo indigno. Somos la periferia, somos gente que no podríamos asistir, o no podíamos antes asistir a las grandes mesas con los grandes eruditos, con los grandes sabios,
con los grandes académicos porque pues simplemente no gustábamos, porque nos consideraban por default a lo mejor faltos de preparación, a lo mejor faltos de mundo. Y yo creo que una parte medular de este nuevo discurso que proponemos construir es que es genuinamente para todos, que por fin se nos escucha, se nos va a escuchar a los que venimos de lo que te digo llaman la periferia de una forma despectiva, que en realidad pues creo que tendríamos bastantes cosas que ofrecer en pues en lo intelectual, pero no nada más en lo intelectual, porque no es lo mismo ser intelectual a secas que ser intelectual con conciencia de clase, que eso es lo que faltaba, eso es lo que siempre faltó, intelectuales con conciencia de clase. Y creo que los que venimos de la periferia, y creo que también te incluyo a ti, porque igualmente, pues, según me consta, por lo que sé de tu biografía, pues tú tuviste que chingarle, por eso no estás en la academia, por eso no eres doctor en letras, por ejemplo, por eso no eres maestro, y lo mismo que yo, o sea, tuvimos que chingarle, por eso es que no nos hicimos parte de esa academia que después se fue enquistando y que aunque diga que tiene un discurso de izquierda, en realidad es a veces excluyente, excluyente con gente como nosotros, que como tú dices, yo lo suscribo y yo lo hago un mantra que siempre pongo en mis artículos. Nosotros ganamos, la cultura nos pertenece y la historia la escribimos juntos. Claro, fíjate que desde ese planteamiento que tú haces y de ese sentido, porque es muy importante que el auditorio vaya entendiendo cómo circula la información, cómo circulan las ideas. Quizá desde la cuarta transformación no se haya hecho, o sea, no se haya construido este discurso para explicar a la gente. Al final de cuentas decimos que de repente que la información, por ejemplo, que surge las mañaneras no es suficiente para que las personas entiendan qué es lo que ha cambiado en el país. En el país han cambiado muchísimas cosas, han cambiado muchísimos paradigmas. Es ahora donde estamos entendiendo, ¿no? Que esta parte discursiva, esta parte donde se les dice, señores, esto es lo que sucede. Ya no hay una manipulación, ya todo el mundo tiene derecho a expresarse, aunque se exprese con mentiras, y ya hay una nueva manera de ver. Surgen otros intelectuales como tú, Alejandro Rosado, Beatriz Aldaco, está este chavito Oscar Rojas, que es un gran economista, está este chavo que escribe desde la filosofía, César Zavala, que lo acabamos de integrar al equipo de Regeneración, José Manuel Fuentes, Manuel Pedrero. O sea, estamos hablando de que ya hay, de repente se empieza a construir, ¿no? Un discurso desde la parte esta del periférica que tiene el mismo ascendiente o tiene quizá un ascendiente superior, como por lo que tú decías hace un momento, ¿no? Al principio, de repente sin censura, de ser un medio vituperado, de ser un medio en el cual pues todo el mundo decía que era como la nota roja, que no era cierto, se convirtió en un medio que empieza a crecer, que empieza a explorar nuevos paradigmas, que empieza a ofrecer nuevos caminos para que la gente diga, a ver, sí me informo con sin censura, pero sin censura tiene contenidos alternos, contenidos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con estos nuevos paradigmas que nosotros desde la izquierda tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Esta parte de estar pianito, lo hemos platicado tú y yo en otros espacios, el asunto de que el discurso ya no es piramidal, es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Básicamente porque tenemos las redes sociales, que son la gran competencia de los medios, de los medios hegemónicos. Hemos hablado tú y yo mucho del discurso hegemónico de la derecha, cómo se construye, desde dónde viene, hacia dónde baja, por qué pensamos lo que pensamos. Muchas veces pensamos básicamente con base al discurso circundante, esto es a la información disponible. Y obviamente también tiene que ver con el asunto de la educación, ¿no? Tú te das cuenta que la educación en México pues se ha ido degradando los últimos 40 años. Es extremadamente difícil encontrar esta parte donde nosotros, los que venimos desde otras perspectivas, los que no nos compramos el discurso de la derecha, que ni siquiera ese discurso de la derecha, el discurso hegemónico, ya le beneficia a los Estados Unidos, pues mucho menos a nosotros los mexicanos, que era como si nos hubiesen dado una camisa de fuerza, mi querido Miguel. Sí, y fíjate que de hecho, pues tú lo vas viendo en el perfil, aunque se diga que el presidente que divide, que polariza, creo que bueno, para empezar la polarización ya era social, ¿no?
ya existía y él no ni la instituyó ni tampoco la descubrió. Lo bueno sí es visibilizarla, pero fíjate que también creo que podríamos, pues no sé, hasta ser un poco maniqueos, ¿no? Porque a veces creo que quien es proclive al discurso de la derecha, a veces quien es proclive a tragarse eso, pues también es proclive a reproducir los flagelos sociales más horribles, ¿no? Como la discriminación, como la exclusión, como el clasismo, el racismo. Entonces, te digo, podemos hasta ser maniqueos y si me apuras, no sé, reducirlo a una especie de lucha del bien contra el mal, que es lo que está sucediendo en México y que, pues, por desgracia, el discurso hegemónico caracteriza y lo dice abiertamente, ¿no? Bueno, los más radicales caracterizan al presidente como la maldad encarnada. Fíjate que, por ejemplo, un radical que de tanto que lo es, no le dan foro en ningún lado, prácticamente Juan Bosco Abascal, hermano del antiguo secretario del Trabajo con Fox, él ha modificado el nombre del presidente para decir que, para empezar, trae la mentira de que su nombre original era Manuel Andrés, para que el acrónimo sea malo y que entonces lo identifique como el anticristo profetizado en el Apocalipsis de San Juan. A ese grado llega, a ese grado de absurdo, llega el odio contra el presidente, llega el odio contra, si lo vemos es muy básico en algunas personas, ¿eh? Muchos dicen, o se volvió un cliché, es que perdieron privilegios, pero hay gente que no perdió un ápice de privilegio y que incluso a lo mejor hasta forma parte de alguna minoría siempre oprimida. Pero ¿sabes qué? Es tan potente lo que nos infundieron, lo que nos inyectaron en los medios hegemónicos, que lo que le escala es ver a un moreno feo que habla chistoso, no me refiero a mí, sino a otro, en la silla presidencial. Eso es lo que le escala, o sea, tan absurdo es, digamos, el lavado de cerebro que les hicieron los medios hegemónicos. Tú mismo lo has dicho en uno de tus ensayos, dices que si vemos un comercial de aquí de México pareciera que es un comercial sueco o noruego, ¿no? Bueno, pues es lo mismo que tiene la gente implantado en la cabeza. Muchos no perdieron privilegios, pero algunos están acostumbrados a que la persona que esté hasta arriba sea algo inalcanzable. Y si les parece algo alcanzable, entre comillas, para sus estándares, si les parece un tipo de persona que se parece a ellos, pues entonces pierde la magia y algo está fallando. Y entonces pues sienten que no se sienten insultados, ¿no? Se sienten insultados porque no es lo que esperaban, porque no tiene el porte de un presidente, dirían algunos. Entonces, todo esto, junto con otro elemento, por cierto, muy presente siempre, que es el chauvinismo, que si gustas ahorita lo elaboramos también, pues son parte de ese discurso de la derecha, de ese discurso hegemónico, que creo que no podría elegir mejor momento que esta época para decir que se está desgastando y que poco a poco se va a ir desmoronando como un montón de piedras, como decíamos cuando citábamos a Juan Rulfo. Fíjate que precisamente me das pie para pensar en estos maridajes literarios